Hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Este es el hermano Percy Riley, quien les saluda desde Los Ángeles, California. En esta noche vamos a estar platicando sobre las doctrinas de la gracia. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? La frase doctrinas de la gracia se utiliza para sustituir el término calvinismo, con el fin de quitarle la atención a Juan Calvino y centrarse en cómo los puntos específicos son bíblicos y teológicos. La frase doctrinas de la gracia describe las doctrinas soteriológicas que son exclusivas de la teología reformada, la cual es calvinista. Estas doctrinas se resumen como depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Los cristianos reformados creen que las cinco doctrinas de la gracia se derivan directamente de las Sagradas Escrituras y que describen con precisión la enseñanza de la Biblia sobre la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Lo siguiente es una breve descripción de cada una de estas doctrinas. Depravación total. Como resultado de la caída de Adán, toda la raza humana se ha visto afectada. Todos los descendientes de Adán están espiritualmente muertos en sus transgresiones y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Los calvinistas no vacilan en señalar que esto no significa que todas las personas sean tan malas como podrían ser. Más bien, esta doctrina dice que como resultado de la caída del hombre en Adán, todas las personas son radicalmente depravadas en su interior y que su depravación afecta a todas las áreas de sus vidas. Elección incondicional. Ya que el hombre está muerto en el pecado, es incapaz y tercamente no está dispuesto a iniciar una respuesta de salvación ante Dios. En vista de esto, Dios desde la eternidad pasada misericordiosamente eligió a un pueblo en particular para la salvación. Efesios capítulo 1, versos 4 y 6. Este pueblo está compuesto por hombres y mujeres de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. La elección y la predestinación son incondicionales, no depende de la respuesta del hombre a la gracia de Dios. Romanos capítulo 8, versos 29, 30 y capítulo 9, verso 11. Efesios capítulo 1, versos 11 y 12. Porque el hombre en su estado caído es incapaz y no está dispuesto a responder favorablemente a la oferta de la salvación de Cristo. Veamos quién está ahí. Hermano Daniel Castillo. Muy buenas noches también para usted, mi hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y lo proteja a usted y a toda su familia, mi hermano. Un saludo cordial a todo usted, a todos ustedes. La doctrina calvinista o la doctrina reformada, puedo yo añadir, hermanos amados, que pone a Dios en su lugar, en el lugar que a él le corresponde como Dios, y al hombre en el lugar que a él le corresponde como pecador. Es decir, Dios es santo, soberano, y el hombre es un pecador. El hombre es incapaz de poder satisfacer la justicia de Dios. Y es por esta razón que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para poder, hermanos amados, satisfacer la justicia total que Dios demandaba. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar sobre la expiación limitada. El propósito de la muerte expiatoria de Cristo no fue simplemente hacer que los hombres fueran capaces de salvarse y así dejar la salvación de la humanidad supeditada a la respuesta del hombre, a la gracia de Dios. Más bien el propósito de la expiación era asegurar la redención de un pueblo en particular. Efesios capítulo 1, versos 4 y 6. Juan capítulo 17, verso 9. Todos aquellos que Dios ha elegido y por los que Cristo murió serán salvos. San Juan capítulo 6, verso 37 al 40 y verso 44. Muchos cristianos reformados prefieren el término redención particular
ya que consideran que esta frase capta con mayor precisión la esencia de esta doctrina. No se trata tanto de que la expiación de Cristo sea limitada, sino más bien particular, destinada a un pueblo específico, es decir, a los elegidos de Dios. Hablemos ahora de la gracia irresistible. Dios ha elegido a un pueblo en particular para ser los receptores de la obra expiatoria de Cristo. Estas personas son atraídas a Cristo por medio de su gracia irresistible. Cuando Dios llama al hombre, el hombre responde. Vuelvo a repetirlo. Cuando Dios llama, el hombre responde. San Juan capítulo 6, versos 37, verso 44, capítulo 10, verso 16. Esta enseñanza no significa que Dios salve a los hombres contra su voluntad. Más bien, Dios cambia el corazón del incrédulo rebelde para que ahora desee arrepentirse y ser salvo. Los elegidos de Dios serán atraídos a Él, y esa gracia que los atrae es de todo irresistible. Dios cambia el corazón de piedra del incrédulo por un corazón de carne. Ezequiel capítulo 3, 36, perdón, Ezequiel capítulo 36, verso 26. En la teología reformada, la regeneración precede a la fe. Hablemos ahora de la perseverancia de los santos. El pueblo particular que Dios ha elegido y ha traído a sí mismo, por medio del Espíritu Santo, perseverará en la fe. Ninguno de los que Dios ha elegido se perderá. Están eternamente seguros en Él. San Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Romanos 8, 29 al 30. Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Algunos teólogos reformados prefieren utilizar el término preservación de los santos, ya que creen que esta elección de palabras describe con mayor precisión cómo Dios es directamente responsable de la preservación de sus elegidos. Está claro en las Escrituras que Cristo continúa intercediendo por su pueblo. Romanos 8:34, Hebreos 7:25. Esto sigue proporcionando a los creyentes la seguridad de que los que le pertenecen a Cristo son eternamente suyos. Estas 5 doctrinas juntas forman las doctrinas de la gracia, llamadas así porque resumen la experiencia de la salvación como resultado de la gracia de Dios, quien actúa independientemente de la voluntad del hombre. Ningún esfuerzo o acto del hombre puede añadir a la gracia de Dios para lograr la redención del alma, porque en verdad, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 6, versos 2, 8 al 9. De esta manera, mis hermanos amados, podemos concluir diciendo esto, que la obra de la redención del hombre, la obra de salvación del hombre, depende total y absolutamente de Dios. Nosotros, los seres humanos, somos incapaces, lo vuelvo a repetir, de poder satisfacer la demanda de Dios para que sea totalmente redimido. Es por esta razón que Jesús murió en la cruz del Calvario, para poder pagar, por así decirlo, la deuda que el hombre había contribuido o había adquirido con Dios para la redención de su alma. Es decir, la salvación entera, hermanos amados, depende total y absolutamente de Dios. Los cristianos no pueden hacer nada para ser salvos. El que lo hizo todo es Jesucristo. Por esta razón, hermanos amados, la doctrina arminiana está equivocada porque la doctrina arminiana pone al hombre como ayudante de Dios para él poder ser salvo. Pero la doctrina reformada pone al hombre en su lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El hombre es incapaz de poder ser salvo por sus propios méritos. Es por esto que la salvación del hombre depende total y absolutamente de Jesucristo. Es por esta razón que la salvación del cristiano está completamente segura en las manos de Dios. Por eso
Jesús dice que nadie podrá arrebatarnos de las manos de Dios. San Pablo añade que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Por esta razón, hermanos amados, debemos estar agradecidos, porque no es lo que usted haga o lo que deje de hacer, sino es por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, que usted hoy está justificado y es salvo y está, hermano amado, en las manos de Dios. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hermano Daniel Castillo, soldado de Cristo, gracia y paz también contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Paz de Dios